Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos y qué bueno que podemos estudiar juntos las Escrituras. Hoy vamos a tener una enseñanza interesante que les pido que puedan ustedes tomar notas y estudiarlo. Hoy vamos a aprender, ahí está. Vamos a aprender acerca del nuevo nacimiento. Y yo creo que estos puntos, no sé si se ve bien, se ve de buen tamaño la pantalla. ¿Sí? Bueno, me siento muy adelante con esto acá. Bien, vamos a aprender sobre el nuevo nacimiento, el concepto más antiguo desde el tiempo de Abraham. Yo creo que si nosotros ponemos atención en esta enseñanza, van a conectarse varios conceptos y vamos a comprender por qué razón Yeshua manejó este tema. Es un tema, como dice aquí, muy antiguo. Cuando Yeshua tocó esa parte, no fue algo nuevo, ya era algo que los israelitas conocían. Pero en lo que voy a enseñarles, vamos a aprender por qué razón Nicodemo se trabó, a pesar de que conocía el tema del nuevo nacimiento, en la mentalidad hebrea, más bien mentalidad judía, hablando del judaísmo. Él sabía lo que significa lo que es el nuevo nacimiento, pero hubo algo en que se trabó Nicodemo y vamos a descubrirlo. El nuevo nacimiento no es un tema de reencarnación, porque ya ves que se maneja de que hay que reencarnar 613 veces, no sé en cuál vayamos, pero no se cree. ¿Te imaginas 613 veces? Pues ¿cuándo se termina esto? Entonces, pues por supuesto que el tema de la reencarnación no es, Yeshua no enseñó eso. Y algo que aquí debemos aprender, y fíjense lo que dice ahí, nuevo nacimiento significa un cambio de estatus. Lo voy a estar mencionando muchas veces, en la gran mayoría de los conceptos que vamos a ir manejando para poderlos conectar. Es un cambio de estatus y eso en el judaísmo hay varias formas de nuevo nacimientos. No nada más es una, hay varias, por así decirlo, hay 5 básicas que ahorita vamos a estudiar, pero Yeshua estaba enfocada en la 6ª, que también vamos a estudiar. Bien, ya les dije, ¿cuántas conocía el judaísmo? 5, pero Yeshua estaba hablando de una 6ª que no habían tomado en cuenta. Ahora, y esa fue donde él se enfocó. Vamos a ver la primera. La primera, dice, conversión de un gentil. O sea, cualquier persona de las naciones que no es israelita y que quiere entrar en alianza con el Padre Eterno, con el Rey del Universo, y someterse a sus mandamientos, es decir, como dice ahí en su pantalla, se convierte al Dios de Israel. Abraza todo lo que el Dios de Israel es y su Torah. Pero aquí viene algo interesante, cuando, por supuesto, no voy a tocar los puntos de Shammai, que sus 18 decretos para que un gentil pueda hacerse judío. Quiero que ustedes observen algo. Dice ahí, al bajar a las aguas vivas. Estamos hablando de lo que son las mikvé o los lugares para hacer la inmersión. Dice, al bajar a las aguas vivas. Por supuesto que uno de los puntos en que un gentil hace su conversión es la inmersión. ¿Ok? La inmersión. Y tienen que ser aguas vivas que están corriendo, por así que de preferencia, puede ser un río, puede ser un manantial ahí que está brotando, puede ser el mar. Allá en Israel, en Jerusalén, alrededor había varias mikvé y había un sistema donde el agua estaba fluyendo. Nos habían dicho que era agua estancada, no puede ser agua estancada,
¿Por qué? Porque esto está rompiendo todo lo que se enseña de que debe ser aguas vivas. Imagínate, al aire libre, agua estancada, al segundo o tercer día se pudre ahí el asunto con tanto sol, moho y todo eso, tiene que estar corriendo. Entonces son aguas vivas. Entonces cuando el gentil toma la decisión de abrazar la Torá, de convertirse al Dios de Israel, las aguas, como dice en su pantalla, representa una matriz judía. Ojo con eso. Cuando una madre judía tiene un hijo, ¿quién es el que da la descendencia judía? La madre. Bien. Esto estamos hablando cómo lo ven en el judaísmo. Entonces, esas aguas, como un bebé que está en el vientre de su madre, está en medio de un líquido amniótico, un líquido, vamos a decir, un líquido como agua, y ahí está el bebé. Entonces, las aguas representan una matriz judía, y al salir, por lo general, hacen esto. Se les dice que, sobre todo en la conversión, que cuando bajen al agua, hagan la inmersión, y eso es para aquellas personas que pueden hacerlo, porque a veces dice, va a hacer inmersión, y no pueden ni agacharse. ¿Por qué? Porque les da miedo, ¿sí? Entonces, aquellas personas tienen que hacer esto. Ojo, tienen que bajar a las aguas totalmente todo su cuerpo, ni un pelo fuera, todo adentro, y quedarse tantito abajo hasta donde pueda aguantar la respiración. ¿Saben lo que estoy diciendo, verdad? ¿Quién sí puede hacer eso? ¿Sí? Ok. ¿Quién no de plano dice, no, yo no hago eso? Me cuesta trabajo. Bueno, no importa. Ya cuando no puede, que ya se le acabó el aire, y pues imagínate, te doblas, pues el agua más o menos te da aquí en el pecho, te tienes que agachar, y ese agacharse es como una posición fetal. Ojo. Entonces, ya cuando estás en esa posición fetal, ¿cómo está un bebé adentro? Tiene sus piernitas recogidas, ¿no? Bueno, no, imagínate que se estire, y se le hace la panza así a la señora, pues no. Entonces, ya cuando sale del agua, ¿qué hace? Esa primera bocanada de aire, en ese momento, se dice que ha nacido de nuevo. Yo sé que hay personas, porque me ha tocado en la inmersión, que no necesitan bajar un minuto abajo, nada más con que se agache y se... porque les da miedo el agua. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero ya esa bocanada de aire está mostrando que ha nacido de nuevo. Ahora, ustedes han visto, fíjense, el nuevo nacimiento desde la primera inmersión. Algunos hacen 3 inmersiones, hay otros que hacen 7, y el 7 estamos hablando con la cuestión de la purificación, ¿está claro? Pero cuando en cuanto a esto de la conversión, desde la primera bocanada de aire que hace la persona y sale, ya está en alianza. Ha nacido de nuevo. Pero dicen 7, pues purificación. Dice, bueno, pues aprovechamos el viaje, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, dice, tuvo un cambio de estatus ante el rey de Israel, ante Elohim, ante Dios de Israel. ¿Por qué? Porque antes era un gentil, pero ahora, ¿qué es? Es parte de Israel, es considerado como hijo de Dios, porque así se considera Israel, es parte de la familia del rey, ¿está claro? Entonces cambió su estatus. Bueno, seguimos. En la Tevilá, hablando de este tema, la inmersión del agua, está relacionado con 3 cosas: la Tevilá, la inmersión, el bautismo, conocido en griego, la conversión al Dios de Israel, entrar en alianza y compromiso de obedecer sus mandamientos. Eso ya es lo que acabamos de platicar. Pero también hay Tevilá que es para purificación. Se dice que en esa mikvé, en ese lugar donde van a hacer la inmersión, la persona que entra por un lado, pero debe de salir por otro, ¿ok? No debe de salir por donde entró. Son tradiciones que tienen sentido, ¿ok? Y luego viene el de identidad con tu maestro. Por eso Yeshua dijo, vayan, hagan discípulos y hagan inmersión, que hagan inmersión en mi nombre.
Así vienen los escritos más antiguos, no es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso ya fue agregado por los escritores, traductores y escritores de las Escrituras que fueron sacerdotes católicos. Entonces, es identidad con tu maestro. Esas son las tres básicas que tiene que ver la Tevilá. Ya después que tú ya fue por ejemplo, la semana pasada tuvimos inmersión, ¿de cuál de las tres fue? ¿Fueron dos de las tres? ¿O fueron las tres? Pues fueron las tres. ¿Sí? Conversión al Dios de Israel, hubo una identidad con Yeshua, como fueron 7 veces purificación. Normalmente la purificación se hace se hacía cuando iban a una fiesta, cuando iban al templo y llevaban algo, ahora sí que iban a entrar, por lo general hacían inmersión de purificación y luego entraban a lo que son al templo, al área donde se podía entrar. Pero ahorita no tenemos templo, entonces es algo simbólico. ¿Se acuerdan en Éxodo 19, esa parte que dice, antes de que se entregara la Torá, dice, dile al pueblo que se prepare y lave sus ropas? Tenía que ver con Tevilá, ¿ok? Bueno, seguimos avanzando con esta enseñanza. Entonces, en conclusión, este punto, cuando una persona baja las aguas o la inmersión, es un cambio de estatus ante el Eterno, y aquí esa persona está confirmando que tiene una alianza y es sumisión al rey. Se somete al rey a sus mandamientos. Bien, en Primera de Pedro sigo hablando acerca del bautismo, de la inmersión, porque a veces nosotros pensamos que, pues ya me bauticé, ya hice inmersión, y pues a veces nada más están remojados porque no hacen nada de cambios en sus vidas y siguen siendo chamucos ahí haciendo cosas que no. Entonces, en Primera de Pedro 3, 18 al 22, fíjense lo que dice. Primera de Pedro 3, dice, porque el Mashiach murió por los pecados. ¿Qué tipo de pecados murió Yeshua? Los de muerte, muy bien. Dice, una vez por todas, el justo por los injustos, o sea, un sádic, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Dice, él sufrió la muerte en su cuerpo. Dice, pero el Espíritu, que es el Ruach HaKodesh, hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella no solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza la inmersión que ahora los salva también a ustedes. La inmersión no consiste en la limpieza del cuerpo, o sea, purificación, ¿se acuerdan? Sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Elohim. Ahora, fíjense, quiero que observen lo que dice Pedro. Observen, o sea, Pedro en su carta, salud, cuando él escribe, voy al capítulo 1, ¿a quién le estaba escribiendo? Dice, a los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Israel. Dice, a los extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. O sea, estaba hablando de los que estaban en la dispersión, a los israelitas, pero también a los que no eran israelitas, sino a los gentiles convertidos que habían creído y que conocían lo que era la tevilá de purificación, ¿ok? Conocían y sabían lo que es. Y por eso Pedro les dice acá, en su carta, dice, la inmersión no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Elohim. Esta salvación es posible por la resurrección de Yeshua, el Mashiach, quien subió al cielo y tomó el lugar a la derecha de Dios. Está hablando de una posición de honor, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Ahora, aquí, ¿qué es lo que quiero remarcar, mis amados? Cuando una persona decide a bajar a las aguas, hacer inmersión, la tevilá, de una conversión, de que se están convirtiendo al Dios de Israel y que lo están haciendo en el nombre de Yeshua, que es nuestro Sadik, nuestro Maestro, nuestro Mashiach,
Y no tan solo es nada más mojarse y ya lo hicimos, sino está hablando, dice la inmersión, es un compromiso de tener una buena conciencia. Ahorita voy a leer Timoteo, pero bueno, no leí la primera parte. Dice, la muerte de Yeshua, que fue lo que dijo Pedro, trajo redención de los pecados de muerte, que el sistema levítico, lo que viene en la Torah, que todo eso se hace en el templo, no podía hacer. Todo lo que en el templo se hacía con el sistema levítico eran para los pecados que se conocen como pecados de ignorancia o pecados que no son de muerte. Ahora, fíjense lo que dice 1 Timoteo, que sí vale la pena que nosotros lo consideremos para nuestra vida diaria, para todos aquellos que han hecho inmersión, que sepan que es algo muy en serio, que no nada más es una remojada. Dice 1 Timoteo 1:18, dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado de la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Hasatán, para que aprendan a no blasfemar. O sea, aquí por lo que nos están mostrando, uno de los problemas era la boca de Himeneo y de Alejandro. Entonces dice acá, dice, apoyado en ellas, dice, para que pelees una buena batalla y te mantengas en la fe y una buena conciencia. Entonces sí es importante mantener una buena conciencia ante el Eterno. ¿Cuántos llevamos de nuevo nacimiento hasta ahorita? Una, muy bien. Vamos a ver la segunda. Entonces ya quedó claro la conversión de un gentil. Vamos a ver lo que es el Mar Bisbá, que es una de las cosas que se hacen, vamos a decir, ceremonias importantes para los niños a la edad de 13 años. Dice, una persona que es bar o bat mitzvah tiene la misma responsabilidad que un adulto bajo la ley judía, ¿ok? Pero aquí el niño, cuando ya practica eso, está haciendo un cambio de estatus. Dice, ¿qué es lo que incluye? Pues ser moralmente responsable ante sus actos, ser elegible para ser llamado a leer la Torá o participar en el minyan, en el grupo de 10 que hay en los que había en cada grupo, en cada sinagoga. Bien, vemos acá en este dibujo a un niño que ya tiene aquí toda la filatería, trae su talid, en fin, y ya puede empezar a leer, a cantar. En fin, hay una ceremonia en este punto, que no voy a entrar a describirlo, sino que esto también es un cambio, es un nuevo nacimiento para este adolescente de 13 años, es un cambio, es una nueva vida, ha nacido de nuevo bajo esta tradición, bajo este concepto, porque es un cambio ¿de qué? De estatus. Ya no es un niño, ahora sí que es considerado un hombre con una responsabilidad de sus actos y que ya puede ser tomado en cuenta en una sinagoga, en el Millán. Bien, esto es lo que es el Bar Mitzvah. Vamos a ver otro, el tercero. El casamiento, cuando hay una boda. Dice, cuando una persona se casaba, estaba pasando de la posición de soltero a la de casado, donde ahora debe considerar a su cónyuge en las futuras decisiones familiares. O sea que ya el joven ya no se manda solo, ya no se va a la hora que quiere y regresa a la hora que quiere, porque ya hay alguien en la casa esperando. ¿Y en dónde andabas? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me contestaste el mensaje? A ver, préstame el celular. Entonces, en fin, entonces ya cambia su estatus ¿de qué? De soltero a casado. Es una, o sea, cuando todos los que tuvimos el privilegio de casarnos, ¿qué es? Nacimos de nuevo. Y algunos que dicen, ay, pues yo no nací, yo parece que morí porque me fue muy mal. Bueno, no entremos en detalles, por favor.
O sea, vamos a hablar de que es un nuevo nacimiento, ¿ok? Bien, miren qué bonito se ven. Dice, ay, ya tiene su cabeza. Imagínenselo. Ay, tengo su cabeza. Y ay, mi mujer. Y la mujer dice, si supieras, ay, chiquito, vas a ver, te voy a traer cortito. Ahora sí. Bien, chéquenla. Entonces, el matrimonio es un cambio ¿de qué? De estatus de soltero a casado, y donde hay responsabilidades tanto para el hombre como para la dama, ¿ok? Entonces, en el judaísmo, el casamiento es considerado un nuevo nacimiento. Bien, vamos a ver el cuarto, el Brit Milá, la circuncisión. Dice, cuando un gentil se convierte a Elohim de Israel, en la circuncisión recibe un cambio de estatus. Por lo general, en las ceremonias, es una ceremonia impresionante, de veras, donde la presencia de Dios se siente muy fuerte. Hacen un cambio de los nombres. Si tiene un nombre, por lo general, que no es hebreo, pues ahí es la oportunidad de poner un nombre hebreo. Es un cambio de estatus, como dice en la pantalla. No es un tema, cuando estamos hablando del Brit Milá, no estamos hablando de un tema de salvación. Eso que quede claro, porque a veces hay tantos debates con eso. No estamos hablando de un tema de salvación, es un tema de obediencia a los pactos. Y esto que debe quedar claro, obediencia a los pactos. Es decir, cuando estaba el problema de los judaizantes, que fueron esos fariseos que habían creído en Yeshua y que fueron prácticamente a ver a Pedro, a todos los que estaban allá en esa reunión, y ellos llegaron con que tienen que circuncidarse para que sean salvos y tienen que llevar todo lo que Moshe enseñó. Eso trajo un problema muy fuerte con los gentiles, porque dime, los gentiles, ¿cuándo habían leído la Torá? Pues nunca. A lo mejor se le conocen como los... como Cornelio, ¿cómo le decían? Era un prosélito, pero los de la puerta, ¿un qué? Gracias Marcos. Un temeroso de Dios. O sea, posiblemente sí había temerosos de Dios que ya iban a la sinagoga, que iban al Shabbat, escuchaban las lecturas, ya conocían un poquito más. Pero pensemos aquellos gentiles que creyeron en el Mashiach y que nunca habían escuchado de la Torá. Entonces entraba un conflicto muy fuerte. O sea, nosotros no somos salvos por tener o hacer la Brit Milá en el cuerpo, la circuncisión, sino porque somos salvos ya, tenemos acceso a los pactos. Y eso fue lo que dijo Efesios capítulo 2. Dice, antes ustedes eran prácticamente unos desgraciados, no tenían Dios, no tenían pacto, no tenían nada, estaban condenados a morir. Porque eran desobedientes, según Efesios 2, se los estoy parafraseando, versión 2019. Entonces, y ahí hay un punto donde dice, pero ahora ustedes ya no son desconocidos, ya no son extranjeros, ahora ustedes son son conciudadanos. ¿De qué pueblo? Israel, somos Israel ahora, israelitas, no israelí, que no es lo mismo. ¿Sí? Israelita, de ese pueblo que está siendo restaurado por el Mashiach. Y dice ahí Efesios 2, no me creas, búscalo y léelo. Dice ahí que ahora ya tenemos acceso a las promesas y ¿a qué más? A los pactos. Y a veces nosotros tan fácil decimos las promesas, mira, y quiero decirles, todas las promesas que están en las escrituras hebreas, conocidas como Antiguo Testamento o el Tanaj, todas esas promesas, ¿de quién son? ¿De los gentiles o de Israel? De Israel. Entonces, si yo tengo acceso a las promesas, también tengo acceso a los pactos, el pacto de Abraham. Entonces, sigo leyendo, dice, no es un tema de salvación, es un tema de obediencia a los pactos, porque ahora somos Israel por los méritos de Yeshua. Ahora, cuando una persona decide hacer la Brit Milá, la circuncisión, a tener un acceso a ese pacto porque ya es Israel por los méritos de Yeshua, porque ahí fuimos injertados, ya tenemos ese cambio de estatus, queremos tener ese cambio de estatus en esa área. Y cuando la persona practica eso, es un nuevo
nacimiento. Pero hay una razón también, porque el templo se va a hacer. Algunos dicen, que no se va a hacer. Mira, no vamos a entrar en debates. Algunos dicen, se va a hacer antes de que venga el Mesías. Otros dicen, se va a hacer después que venga el Mesías. Miren, ni antes ni después, cuando se haga, se va a hacer. Pero no va a haber acceso al área que los israelitas tienen si la persona no está circuncidada. ¿Por qué? Porque es un gentil, o sea, va a quedar en la línea de los gentiles. No, pero yo ya hice Tevilá y esto y aquello. La escritura, bueno, vamos a leerlo, porque desde el capítulo 40 de Ezequiel hasta el final está relacionado con el tercer templo. Y ahí anda el de los tamales, con manteca de puerco, Ezequiel 44, y dice, fíjense ustedes, mis queridos, vamos a leerlo, versículo 4, después dice, el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte, que está frente al templo. Al ver que la gloria de Adonai llenaba el templo, me postré rostro en tierra. Entonces Adonai me dijo, hijo de hombre, presta mucha atención, abre bien los ojos y escucha atentamente lo que voy a decirte sobre las normas y las leyes concernientes al templo. Fíjate bien en quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. Adviértele a este pueblo rebelde de Israel que así dice Adonai el Omnipotente. Pueblo de Israel, basta ya de tus prácticas detestables. Ustedes dejaron entrar en mi santuario extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo, para que profanaran mi templo. Mientras tanto, ustedes me ofrecían alimentos, grasa y sangre, violando así mi pacto con sus acciones detestables. 8. No se ocuparon de cumplir con mi culto sagrado, sino que pusieron a extranjeros a cargo de mi santuario. Así que Adonai el Omnipotente dice, así dice Adonai el Omnipotente, no entrará en mi templo ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Entonces, pues miren, va a haber 1000 años. Entonces, ¿quiénes van a entrar? Aquí aquí el tono con que se lee, no lo dice el rey del universo, no lo dice así tranquilamente, pues miren muchachos, no va a entrar nadie el que no esté circuncidado del corazón, ni de su cuerpo, no, yo aquí oigo una voz así como, ya basta de que estén profanando mi santuario. Y a veces nosotros no le damos el valor que tiene, porque el templo no fue idea de Moshe, ¿o sí? No llegó Moshe con un día de, a ver, hay que hacer un santuario para nuestro rey, para que tengamos reunión con él. No fue su idea, fue idea de nuestro Padre, porque ese santuario ya existe, ¿ok? Y simplemente le pasó los planos. Entonces miren, eso es lo de la Brit Milá, es un cambio de estatus, y mira, este muchachito ni sabía y dice, ay, le están poniendo ahí el chupón, y dice, ay, qué buena onda. Y mira, todos están reunidos por mí, me están acariciando. Ni sabía lo que le iban, ya lo estaban preparando para hacer el corte. 8 días de nacido. Y es un día perfecto, ¿por qué? Porque ¿cómo se dice? La coagulación es perfecta, rápido, se restaura rapidísimo. O sea, nuestro Padre sabe lo que hace. No crean que se le ocurrió, no, Él sabe por qué a esa fecha. Bien, vamos a seguir. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuál fue la primera? La conversión de un gentil. La segunda, Bar Mitzvah. Luego, tercera, el casamiento y el Brit Milá. Todos estos son cambios ¿de qué? De estatus. Muy bien. Nuevo nacimiento. Vamos con la 5, la yeshiva, una escuela. Estamos hablando en el contexto hebreo, en el judaísmo, cómo consideran el nuevo nacimiento, y esto es desde los tiempos de Yeshua y mucho antes. Esto es muy antiguo, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es la yeshiva? Es un lugar, una escuela de estudios de la Torah.
Y fíjense, cuando un alumno termina sus estudios y su maestro lo acredita ya como un maestro, le transfiere autoridad para enseñar la Torá y dictar takanot, que son leyes rabínicas, que significa que puede declarar lo que está permitido, lo que está permitido y lo que no está dentro de la comunidad donde ese maestro rabino va a estar enseñando. Entonces, esto es importante. Cuando una persona termina y su maestro lo acredita ya como maestro, como rabino, hay un cambio de estatus. Yo creo que está esperando que salgamos, ¿verdad? A comprarle, ¿no? Ya fue y regresó, pero bueno, es el tamalero que anda pasando por aquí, pues los que no escuchan. Bien, entonces, yeshiva. Ahora, quiero que aprendan algo acá. Aquí hay una yeshiva. Miren, dijéramos en mi rancho, son un titipuchal, miren. Están estudiando. Dice, al ser acreditado por su maestro, hay un cambio de estatus. De alumno, ahora es un rabino, ahora es un maestro. ¿Ok? Ahora, yo quiero que vean algo con respecto a nuestro Mashiach. Eso es importante. El último maestro, porque nuestro Mashiach tuvo maestro desde pequeño, porque sus padres lo llevaron a la sinagoga desde pequeño. O sea, Yeshua pasó por lo que es la Brit Milá, los 8 días, Bar Mitzvah, todo lo que hemos hablado, menos el casamiento. Porque a la edad de 18 años, yo les he dicho que el joven, hablando de la cultura hebrea, en el judaísmo, tiene que tomar la decisión o dedicarse solamente a la Torá, a estudiar nada más Torá y ya no casarse, o hacer su vida, casarse, en fin, puede seguir estudiando la Torá, pero dedicarse a la familia. Yeshua tomó la opción de dedicarse totalmente a la Torá. Bien, y todo ese proceso desde pequeño hasta la edad que estuvo con Juan el Inmersor, tuvo varios maestros, y el último maestro con el que iba a culminar sus estudios fue Juan el Inmersor. Dice ahí, el último maestro de Yeshua fue Juan el Inmersor, y de él recibió la acreditación para ser maestro de Torah. Según la historia, la ciencia de la historia nos muestra que algunos piensan que nada más llegó Yeshua, y así también yo lo pensé, que llegó ahí cuando estaba Juan en el río, estaba predicando, llamándole la atención a la gente, que es fruto de arrepentimiento y todo, y que llegó y ya bajó a las aguas. ¡Ay, qué bonito! Así nos las han pintado y así nos las han puesto en las películas. ¿A poco no? Que llega de repente al río. Bien, yo quiero decirles, en la ciencia de la historia, se encontraron que Yeshua estuvo por lo menos 2 años de discípulo de Juan. Ahí fue a donde conoció a lo que fueron después sus 12. Ahí los conoció porque eran compañeros. ¿Ok? Esto lo dice la ciencia de la historia. Entonces, cuando ya llegó el momento, dice aquí, Juan el Inmersor lo acreditó como maestro, y fue cuando él inició su grupo de alumnos. Y dice ahí, las personas del primer siglo reconocieron a Yeshua como un rabino, como un maestro de Torah, lo reconocieron. Ahora fíjense, aquí vamos a entrar ya en materia, ya vimos lo que es el nuevo nacimiento de acuerdo al judaísmo en su mentalidad más antigua, porque quiero decirte que desde Abraham hubo un nuevo nacimiento. Cuando el padre le dijo que, o hizo un pacto con él, y le dijo que él iba a formar una gran nación, una multitud de naciones iban a ser injertadas también en él, iban a ser bendecidas, lo hemos platicado. Hubo un pacto, y se acuerdan que les dijo que partiera animales a la mitad, y esa sangre, ahora sí que tenían que ponerse una persona acá y otra persona acá. En este caso el Eterno y Abraham. Y luego tenían que intercambiarse de lugar y sellar ese pacto de sangre. Sin embargo, dice la Escritura, ahí en Génesis, se durmió, cayó cansado ya Abraham porque los animales se querían comer, los carroñeros se querían comer todo, y pues se espantó, llegó la noche y se durmió. Y luego vino el Eterno y tomó su lugar y tomó también el lugar de Abraham y selló ese pacto, un pacto inquebrantable,
que nadie lo podía ya, ahora sí que deshacer, porque sabía que Abraham no iba a poder cumplir todo, y su descendencia, ¿ok? Entonces se convirtió en un pacto inquebrantable. De lo contrario, el que fallara, moriría. Entonces, el ser humano falló, por eso tuvo que morir alguien, y eso fue el Redentor que Isaías muestra, que ahorita lo voy a ver. Ahora, viene aquí el asunto. Timoteo viene de noche a ver al maestro. Timoteo era un personaje importante. ¿Qué dije yo? No es Nicodemo. Timoteo no era. Corregimos. Regresamos la cinta. Nicodemo. Nicodemo era un personaje importante. Era del Sanedrín. Era maestro de Torá. O sea, conocía la Torá perfectamente. Conocía el lenguaje del nuevo nacimiento. Yo quiero que vayamos allá, Juan, porque eso está tremendo, porque dice, oye, siendo maestro de Torá, conociendo la Torá, o sea, un personaje importante, y se trabó. ¿Cómo va a ser posible? Vámonos despacio. Miren, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Timoteo. No es cierto. Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Yeshua. Rabí. Ahora, chequen. ¿Cómo le dijo? Rabí. Lo reconoció como maestro. Le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Elohim, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. 3. De veras te aseguro, de quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Yeshua. Ahora, te dice ahí, el que no nazca de nuevo. Y ahí fue donde se bloqueó. Dice, a ver, que no nazca de nuevo. Pues no era gentil, él nació de madre judía. Circuncidado, entonces el primer punto no cabe. ¿Cuál entra? Circuncidado al 8º día. Luego, es la Brit Milá. Luego el Bar Mitzvah lo hizo. Luego se casó, si no, no podría ser parte del Sanedrín. Tenía que estar casado. ¿Cuánto llevamos? 3. La yeshiva estuvo en una escuela, si no, no hubieran acreditado que era maestro, alguien importante de las escrituras, de la Torá. O sea, todo lo que significa cambio de estatus, nuevo nacimiento, dice, ya lo hice. Y fue por eso que se bloqueó. Dice, pues ¿cuál me falta? Chequen el dato, la respuesta. De veras, ¿en qué me quedé? En el 4, le dijo Yeshua. 3, ahora el 4. Dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, yo antes pensaba, ay, este Nicodemo ya ni la hace, ¿cómo que va a regresar? No, lo que pasa es que Nicodemo, siendo judío, conocía todo lo que es un nuevo nacimiento de acuerdo al judaísmo, y ya los había cumplido todos. Y entonces, ¿cuál le faltaba? Dice, pues el único que me falta es volverme a meter al vientre de mi mamá. Fue por eso que contestó así. ¿Sí tiene sentido? Ok. Y viene, dice 5. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu, ahí ya le dio la respuesta. Ahora dice, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el reino de Dios? Cada vez que Yeshua estaba hablando del reino de Dios, se estaba refiriendo al reino mesiánico, al reino del milenio. ¿Está claro? ¿Sí? Ese reino que iba a ser establecido en ese Shabbat de los milenios. Se conoce como el reino mesiánico o la era mesiánica, vamos a decirlo más correcto. La era mesiánica. No puede entrar, dice ahí. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Si no te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del espíritu. Y Nicodemo contesta, versículo 9. ¿Cómo es posible? Dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Y el 10 dice, tú eres maestro de Israel
¿Y no entiendes estas cosas?, respondió Yeshua. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Me quedo hasta ahí. ¿Cómo van a creer? Entonces, ¿se dan cuenta el conflicto que había? Porque Yeshua ya estaba hablando algo más allá, el espiritual. Las cosas que un judío que ya había pasado, va de nuevo, ¿cuál fue? Brit Milá, al 8º día, Bar Mitzvah, casamiento, Yeshivá, bueno, la Tevilá de purificación, pues también, vamos a decirlo, todos esos rituales los hizo, cambio de estatus. Sin embargo, aquí es donde nosotros, aquí repasando, dice, miembro del Sanedrín, hijo de madre judía, circuncidado el 8º día, hizo Bar Mitzvah, casado, acreditado por una Yeshivá. ¿Qué más le faltaba hacer? Y aquí es donde nosotros estamos viendo lo que Yeshua estaba enseñando en el versículo 5. Nacer del agua y del espíritu. Cosa que Ezequiel lo dijo, pero Yeshua lo explicó de manera más profunda y sencilla. Cuando habla del agua, es un simbolismo de Torah. Espíritu se está refiriendo al espíritu de santidad, el espíritu del Padre, el Espíritu Santo como se conoce, el Ruach HaKodesh. Bien, dice, todo implica un cambio de estatus. Vamos a ver el versículo 5 de Juan 3:5 y de ahí vámonos a Ezequiel para comprender toda esta situación. Dice el 5, yo te aseguro, quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar, ojo con esa palabra, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Yeshua, que está hablando de la era mesiánica. Entonces significa que no todos van a entrar. Eso es relevante. Ahora vámonos acá a Ezequiel 36, donde viene el profeta, ya se le había mostrado acerca de eso. Dice aquí 36:22, por eso adviértele al pueblo de Israel, que así dice Adonai Omnipotente, voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones y por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el Yud Het Bat Hei, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Dice, cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy Adonai Elohim, Yahweh. Lo afirma Adonai el Omnipotente. Los sacaré entre las naciones y los reuniré entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. 25. Los rociaré con agua pura. Ojo con eso, rociar, mojar. Y quedarán purificados. De alguna manera está representando lo que es la tevilá de purificación. ¿Está claro? Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, o sea, algo sensible. Infundiré mi espíritu en ustedes, espíritu mayúscula, o sea, el Ruach HaKodesh, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Yo creo que me fui hasta el 28. Ok, entonces aquí está explicando perfectamente que habla de la Torah, de que la obedezcamos, pero nosotros necesitamos el espíritu de santidad. Y fue por eso que, miren, no es una casualidad que en Shavuot se entregó la Torah, y 1200 años aproximadamente después, en la misma fiesta de Shavuot, ¿qué fue lo que se derramó? El Ruach HaKodesh. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que habían hecho Teshuvah, que se arrepintieron de sus pecados de muerte por los méritos del Mesías Yeshua. Ojo con eso, porque siempre el pueblo de Israel ha hecho Teshuvah, pero no habían hecho Teshuvah por los pecados de muerte, por los méritos de Yeshua. Ahora vamos a verlo. Miren, Torah, hablando de la Torah,
Nacer del agua, dice ahí, es la revelación de la Torah en términos de redención y restauración. Cuando nosotros comprendemos lo que la Torah nos está enseñando y cuáles son los términos para poder ser redimidos, ¿de qué? De los pecados de muerte. Porque la Torah, el sistema levítico, solamente cubre los pecados de ignorancia, pecados que no son de muerte. Todos los sacrificios que se hacen en el templo. Dice, es el poder de la Torah para restaurar el alma. Y en sí, ¿por qué es el poder de la Torah? Porque cuando una persona la abraza, ama la Torah del Padre, la empieza a estudiar, la empieza a obedecer, y la empieza a enseñar a otros, hay un poder que se desata impresionante en esa persona. Hay una restauración en esa persona. Por eso se llama el poder de la Torah. No es de que tengas una Torah o los 5 libros, porque Torah son los 5 libros. Esto no es Torah, esto es una Biblia, ¿ok? Pero vamos a empezar que aquí están los 5 libros. Esto es Torah. Ay, la abrazo y tiene poder, tiene poder, tiene poder. No, no es eso. Eso es idolatría. Sino es estudiarla, es obedecerla y luego ¿qué? Enseñarlas a otros. Ahora el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santidad dice, puesto en nosotros para que no seamos creyentes por cultura o por tradición, sino por experiencia y convicción, siguiendo los preceptos y obedeciendo sus mandamientos, como leímos en Ezequiel 36, 27. Por eso, mis amados, hay una gran diferencia. Cuando nosotros recibimos Torah con humildad para obedecerla, y el Espíritu del Padre viene en nosotros también para mantenernos en obediencia, esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados de los pecados de muerte. Vamos a ver algo más. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Ya casi terminamos. Es cuando una persona cambia de estatus ante el Rey del universo, que es Yahweh. Viene con ello el perdón de todos sus pecados por ignorancia, los que no son de muerte, para que inicie una nueva vida, una vida diferente. Esto es de acuerdo en el judaísmo. Ahora, solución para los pecados de muerte que el sistema levítico no pudo hacer. Chequen Isaías 59:20. Esto es para ya complementar porque hemos hablado tanto de esto. Dice 59:20 y Isaías 53, 3 al 12, ya lo hemos leído. Dice, el Redentor, o sea, un Goel, vendrá a Sión, o sea, será enviado. Yeshua fue enviado. Vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía. O sea, ¿cuál es la solución para los pecados de muerte? Un Goel, un Redentor. ¿Quién es? Yeshua, ¿sí? Pero vino a quién? A Jacob, vino al pueblo de Israel, vino a las ovejas perdidas de Israel. Bien, ahora, Redentor es el Mashiach sufriente para los hijos de Israel, que haga teshuvá por los pecados de muerte. Y por eso dice Isaías 53, 3 al 12, que el Sadik, el siervo, fíjense cómo lo ve nuestro Padre, ahí el siervo, Sadik, dice, cargará con esa iniquidad y ese es el Redentor, enviado por Yahweh, que es Isaías 59:20, conectado a Isaías 53, 3 al 12. Entonces la solución para los pecados de muerte es a través por los méritos de Yeshua el Mashiach. No hay otra. La solución de los pecados de ignorancia, lo hemos dicho, aquí no hace falta un redentor. O sea, todo lo que se hace en el templo por los pecados de ignorancia, ¿se necesita un redentor? No. ¿Por qué? Porque todo el sistema levítico lo cubre perfectamente. No se necesita un redentor ahí. Podemos hacer teshuvá y el Padre nos perdona, pero son los pecados de ignorancia los que no son de muerte. Bien, ahora viene otro punto que es importante. Los pecados con nuestro prójimo. ¿Se necesita ahí un redentor? ¿Qué dice ahí? Aquí no necesitamos tampoco un redentor. El redentor solamente se necesita para los pecados de muerte, nada más.
porque nadie podía cubrirlos, solamente un tzadik, autorizado, respaldado, enviado por el Rey del Universo. Dice, aquí no necesitamos un redentor, esto se puede resolver y arreglar entre nosotros mismos, si tenemos algo. Vamos a ver qué dice Mateo. ¿Qué dices, Mateo? A ver, Mateo 5. Es que aquí en la congregación hay una persona que se llama Mateo. Bien. 5, 23, 24. Dice, a ver. Por lo tanto, Mateo de aquí está, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ahora, ¿se necesitó un redentor ahí? No, era ir a tratar el asunto. Entonces, mis amados, terminamos haciendo una conclusión y la idea es que podamos entender cómo pensaban en el primer siglo referente al nuevo nacimiento. ¿Qué significa nuevo nacimiento? ¿Un cambio de qué? De estatus. ¿Sí? Y vuelvo a remarcar el Salmo número 2, que es cuando se lee, cuando se corona a un rey en Israel, se lee el Salmo 2, y cuando dice, hoy te he engendrado. Dice, a ver, pues si ya estoy grandote, traigo barba, y dice que hoy me ha engendrado. ¿Qué significa entonces? Significa que esa persona que era un hombre civil, hay un cambio de estatus y ahora va, después que ya se ha coronado, se va a convertir en un rey que es representante de Elohim en la tierra y se convierte en un hijo de Dios, de acuerdo a la cultura del antiguo Medio Oriente. Es un cambio de estatus. Es lo que dice el Salmo 2. Bien, y eso es basado en lo que es la cultura y toda esa tradición del pensamiento y cosmovisión, la cosmovisión hebrea y judía, pues, hablando del judaísmo. Bien, entonces, nuevo nacimiento es un cambio de estatus y vimos hoy, no se lo he cambiado, ¿eh? Vimos 6. Conversión de un gentil al Dios de Israel y hablamos de la Tevilá, ¿ok? Es un nuevo nacimiento, un cambio de estatus. Número 2, el Bar Mitzvah, esto para los hombres, también hay para las mujeres a los 13 años, tengo entendido, si no me equivoco, a las mujeres son a los 12. El matrimonio, 3, el número 4, el Brit Milá, y número 5, el ser acreditado por una yeshiva. Al decir yeshiva me estoy refiriendo al maestro que le enseñó y lo acredita para que pueda ser maestro. Y número 6, nacer del agua y del espíritu. De eso estaba hablando Yeshua, de eso estaba enfocado para que vieran que el nuevo nacimiento era necesario. Y este es necesario para poder entrar a la era mesiánica. Porque aquí se necesita no nada más el perdón de los pecados por ignorancia, sino se necesita el perdón de los pecados de muerte. Y solamente es por los méritos de nuestro bendito Yeshua HaMashiach. Bien, pues esto es el nuevo nacimiento. Espero que esto les haya ayudado a conectar muchas cosas en cuanto a lo que pasó con Nicodemo y por qué se trabó, por qué quedó así todo bloqueado, porque Nicodemo conocía perfectamente el tema, sin embargo le faltaba uno más, que Yeshua se lo reveló, se lo mostró. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por mostrarnos tu palabra. Gracias por cambiarnos de estatus. Antes éramos gentiles, ahora somos Israel. Gracias, Padre. Gracias porque nos permites tener acceso ahora a las promesas y a los pactos, a todas las promesas, a todos los pactos. Gracias, Padre, por lo que nos estás revelando y enseñando cada día en tu palabra, y te rogamos que sigas abriendo nuestros ojos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, gracias por ese nuevo nacimiento en cada etapa que hemos pasado, en la Tevilá, en el Brit Milá, en cada uno de esos puntos. Gracias por ese nuevo nacimiento en el nombre
de Yeshua HaMashiach. Amén. Y antes de terminar, solamente quiero terminar diciendo esto. Fíjense, en tu manera de orar se refleja cuál es tu posición ante el Eterno. Hay dos posiciones: hijo, siervo. ¿Ok? Yo estoy hablando dentro de Israel, ya somos parte de Israel. ¿Ok? El que es hijo siempre se va a dirigir al Eterno como padre. Padre, yo te ruego esto, Abba, Padre, esto, aquí, papá. ¿Me explico? Pero el que es siervo siempre va a estar diciendo Señor y Señor y Señor y Señor y Señor. ¿Qué prefieres, ser siervo o hijo? Pues dirígete como padre y ya deja de estar diciendo tanto Señor. De vez en cuando, pues, ¿sí me explico? Reconocer su señorío, que es diferente. Pero a mí en lo personal, desde que yo conocí la palabra, tenía yo 16 años, no había tenido un padre que viviera conmigo. Yo no sabía lo que era vivir con un padre de carne. Sí conocí a mi papá, lo veía una vez a la semana, pero cuando yo conocí el Evangelio a los 15 años, me acuerdo que a los 16 aprox, me acuerdo que era una noche y le dije, por la experiencia que había tenido con padre biológico, yo no quiero tener un Dios distante, yo quiero que tú me adoptes. Fíjate lo que le dije a un niño de 16 años. Yo quiero que tú me adoptes y que tú seas mi papá, porque es lo que yo necesitaba, ¿me explico? Y a partir de ese tiempo hasta el día de hoy, ¿cómo crees que me dirijo? Padre, porque es mi papá. Y a mi papá biológico le compartí de la palabra y todo, y una buena relación, y no guardé nada en contra de él, al contrario, lo amé. Pero yo quiero decirte que es importante cómo oras, cómo te diriges. Cuando hay personas que tienen problemas en cuanto a la relación con sus padres, sobre todo su papá, hay personas que les cuesta trabajo decir a Dios Padre, porque aún no han sanado esa área. Y si aún no han sanado esa área, es importante que sanen su relación, que perdonen. Si su padre biológico les hizo daño, les maltrató, lo que haya sido, perdona con todo tu corazón para que seas sanado. Y ahora sí puedas acercarte al Rey, con el respeto como Rey. ¿Pero qué es? Nuestro Padre. Hay dos oraciones importantes en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, donde está Mateo 6, si no me equivoco, donde les enseñó a orar a los discípulos. ¿Cómo empezó? Padre nuestro. Y luego Juan 17, ¿cómo empezó? Padre. Y cuando Yeshua resucitó y se encontró a esa mujer, dice, voy con mi Padre y el Padre de ustedes. Entonces, mis amados, yo creo que es importante que cambies tu estatus, que realmente seas hijo. Sí somos siervos, ¿verdad? Servimos al Rey, pero antes de ser siervo, ¿qué somos? Hijos. Y eso a mí vale muchísimo. Desde los 16 años, tengo 58 cumplidos. Y todos estos años, siempre me he dirigido al Padre, siempre. Y ahora más que conozco, me dirijo al Padre por los méritos ¿de quién? De Yeshua, nuestro bendito Mashiach. Entonces, mis amados, yo quería dejar eso en tu corazón. Y si te cuesta trabajo decirle, Padre, checa qué hay en tu corazón con tu Padre biológico, perdona y ruégale al Padre que te sane para que tengas esa libertad de decirle al Rey, Padre, Abba. ¿Ok? Bueno, pues que quiero bendecir a toda la congregación virtual, que Yahweh les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y extienda su misericordia a ustedes, que alce su rostro sobre ustedes y les dé Shalom. Shabbat Shalom.